Sí, Ramón va a pasar la página. Dejo el señor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me quedo como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, pidámosle humildemente perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Amén. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo, te ruego, Dios, que la sanes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre en mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, no reiteres de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Aleluya, aleluya, aleluya.
Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran ante él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajándose de la barca, comenzó a caminar sobre el mar en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta lectura de hoy, este Evangelio nos deja una gran enseñanza de que el mal existe, pero que nosotros, si tenemos fe, el mal y la desgracia y todas esas cosas existen, y los demonios existen, pero si nosotros tenemos fe y ponemos nuestra mirada en Dios, podemos caminar tranquilo arriba del mal, arriba de las cosas que nos hunden. Bien, vamos a explicar un poco el contexto y el significado de estas cosas, porque así se entiende. Para el judío, el agua tenía un doble sentido. El agua fresca, el agua de la lluvia, el agua de los ríos, de los manantiales, de los estanques, era signo de vida. De hecho, el bautismo se hace con agua. Signo de vida, de crecimiento, de vitalidad, de progreso. El agua. Donde hay agua hay vida, donde no hay agua no hay vida, eso es así. Bien, pero sin embargo los mares, recordemos que Israel no era un pueblo marítimo, no era como el Imperio Romano, por ejemplo, que el Mare Nostrum le decían al mar Mediterráneo, o Inglaterra, la reina de los mares, sino que era un pueblo que solamente en el reinado de Salomón llegó a tener un pedazo de costa, llegó hasta el mar y tuvo una pequeña flotilla, una pequeña flota de una embarcación ahí. En la época del rey Salomón, solamente en esa época. Si no era un pueblo de adentro del continente.
Y bien, entonces lo que eran los lagos, los mares, era signo de muerte. Se decía que en las aguas profundas, abajo de los mares, vivían los demonios, era el lugar de los demonios. El cielo era el lugar de Dios, la tierra era el lugar de los hombres, y abajo de la tierra y abajo de las aguas profundas estaban los demonios. Entonces el mar era signo de muerte. Bien, entonces Jesús cuando camina sobre las aguas, también como aquí camina sobre las aguas, en otras Jesús dormía en el barco, y el mar estaba enloquecido, embravecido, y estaba por hundirle las barcas, hacer milagros de calmar el mar. Y aquí que camina sobre las aguas, Jesús está demostrando que Él camina sobre el mal, camina sobre los demonios. Eso es lo que la gran enseñanza que le está dejando. Está demostrando que Él es Dios, ¿verdad? Estamos en el capítulo 14 de Mateo, todavía Jesús está haciendo estos milagros, donde está demostrando que sabemos que Jesús, antes de decir que era Dios, que Él es Dios, demostró con los hechos que Él era Dios. Se hizo entender con los hechos de que Él era Dios. Bien, entonces Jesús acá está demostrando que Él es Dios y que camina sobre el mal, camina sobre los demonios. Y al hacer caminar a Pedro sobre el mar, también le está enseñando de que los que lo miran a Él, los que ponen su fe en Él, también podemos caminar sobre el mal, sobre los demonios. El mal existe, los demonios existen, los peligros existen. Nos hundimos en el mal. Nuestros pecados nos hunden en el mal. Nos hunden en el mal, y como si fuera el mar, y nos vamos para abajo y nos comen los pecados, nos matan, nos destruyen, según esa concepción cosmológica que tenían los judíos. Pero Jesús nos hace caminar sobre el mar, nos hace caminar sobre el mal. La enseñanza de caminar sobre el mar es que nos hace caminar arriba del mal. El mal existe, pero podemos caminar tranquilamente, sin hundirnos, como en tierra firme, si ponemos nuestra mirada en Él y tenemos fe en Él. Acá dice que mientras Pedro caminaba mirando a Jesús, caminaba sobre el mar. Pero al dejar de ver a Jesús y al ponerse a mirar la violencia del viento, el oleaje, la fuerza de las olas, ahí deja de mirar a Jesús, mira la realidad humana, sin mirar a Dios, empieza a hundirse. El cristiano, como decimos siempre, es aquel que tiene la mitad de la cabeza puesta en esta tierra, porque es una persona bien ubicada, pero la mitad de la cabeza puesta en el cielo, en Dios. Tiene la mitad del corazón puesto en esta tierra, porque sabe amar, pero la mitad del corazón puesto en el cielo. El cristiano es aquel que tiene la mitad de la vida puesta en este mundo, en esta vida, pero la mitad de la vida puesta ya en el más allá, en la eternidad, puesta en Dios. Si nosotros paradójicamente, si ponemos nuestra mirada en Dios, nuestra fe en Dios, nos proyectamos en Dios, vemos las cosas de Dios, vamos a vivir mejor esta vida. Cuanto menos veamos a Dios y más veamos esta vida, peor vamos a andar. Nos va a pasar como Pedro, que nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Y bueno, miremos a Dios entonces. Hagamos las cosas desde Dios. Seamos como Pedro, tengamos fe, caminemos sobre el mal. Podemos caminar sobre el mal. Jesús perdona nuestros pecados y nos hace caminar sobre el mal. Podemos llevar una vida digna caminando sobre el mal. El mal, sí, justamente con nuestra fe, tenemos nuestra vida con los ojos de la fe puesto en Dios. Que el Señor entonces nos regale esta forma de vivir, nos haga avanzar en esta forma de vivir, caminando sobre los problemas de este mundo, que son abundantes, que son de todos los días, y podamos caminar sobre ello teniendo puesta la mirada en aquel que nos salvó. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada petición respondemos: Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Para que la vida de la Iglesia refleje la presencia cercana y salvadora de Dios en el tercer milenio, oremos. Señor, sálvanos.
para que los pastores de la Iglesia salgan al encuentro del Señor y buscándolo en la oración, lo transmitan en la vida y la misión que Él mismo les confió. Oremos. Señor, salva. Para que el Señor manifieste su misericordia y compasión a los hombres y bendiga al mundo con la paz y la conversión del corazón de cada hombre. Oremos. Señor, salva. Para que los que sufren se les manifieste la fortaleza de Dios y unidos a Cristo recuperen el ánimo que necesitan para soportar con paciencia cuanto los aqueja. Oremos. Señor, salva. Por los que han muerto, para que los que han muerto contemplen a Dios y desde Él intercedan por el mundo, que busca su rostro en las tinieblas de la duda y de la fe. Oremos. Señor, salva. Para que cuantos estamos en la barca de la Iglesia y nos vemos agitados por la tempestad, invoquemos con decisión el auxilio de Dios y descubramos a Jesús que nos salva. Oremos. Señor, salva. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro y los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Oremos. Señor, salva. Recibe en tu bondad, en tu misericordia, Padre Santo, todas estas peticiones que te hemos elevado y otras tantas que tenemos en nuestro corazón. Danos una fe creciente que pueda siempre mirarte a ti y superar así las dificultades de la vida. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo nuestro Señor. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos.
Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contado ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús.
Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, le mostremos fielmente el camino de la salvación y con ello avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Santo Señor, me cuesta tanto seguirte, quiero ser Santo Señor, porque vos me lo pediste. Y aunque me cueste, aunque no pueda,
comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Recemos entonces la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima, del Rosario de Pompeya, alentado por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos de venir lleno de esperanzas ante el trono de tu misericordia, que para remediar nuestros males has querido colocar también la nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros, oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos. Concédeme la gracia que humildemente solicito de tu maternal corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios.